Muy buenas noches. Soy Gustavo Gurbel. Me recordarán en otros podcasts como Coach Palmame, Analízame Esta y otros más que tenemos por allá. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo compilado, ¿no?, sonoro de historias, en este caso historias de terror paranormal, ¿no? Historias paranormales y sucesos extraños que cuentan las personas de la península de Yucatán, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si algo nos caracteriza a las personas en el mundo es que tenemos historias de fantasmas o historias de que algo pasó dentro de nuestra comunidad, de nuestro espacio, ¿no? Que dices, oye, esto definitivamente no tiene una explicación, ¿no? Entonces decidimos como que compilar que estas narraciones que no necesariamente se tienen que dar en Mérida, ¿no? Como es el caso del día de hoy, que iniciamos con el gran Alberto Paraíso, ¿no?, que es artista, es músico, creador de música y habitante de la capital del estado de Quintana Roo, llamado Chetumal, ¿no? Buenas noches. ¿Qué onda, mi estimadísimo Alberto Paraíso? Hola. ¿Qué onda, hermano? Bienvenido. Mucha banda te conoce, ¿no? O sea, sin conocerte, ¿no? Porque todos saben la de la marihuana en la azotea, ¿no? Ándale, con el Poloc Toloc. Con el Poloc Toloc, ¿no? La segunda, sí, en algún momento fue la segunda banda más escuchada en la península de Yucatán, ¿no? Y a la fecha sigue siendo de las canciones en YouTube más escuchadas a nivel península, ¿no? Sí, man. Marihuana en la azotea del Poloc. Todavía la recuerda la bandita, ¿no? Sí, es una canción entrañable. O sea, yo la escucho, o sea, la escuchaba, ¿no?, cuando la tocaban allá en diversos foros alternativos, transalternativos y ultra alternativos que tenían. Hoyos funky, más bien, ¿no? Los hoyos funky. Los hoyos funky. Antros de perdición. O sea, esos talleres, ¿no? O sea, los diversos locales de los sindicatos, allá todos. Como que nada más con el contacto. Qué bonitas épocas, ¿verdad? Hermosos, qué bonitos recuerdos. Sudando y escupiendo a toda la banda, ¿no? Mezclando babas y sudores y cerveza. Ándale, en el slam. En el slam. Y fumando marihuana. En la azotea. De dudosa calidad. Un boletito de camión. Sí, tu boletito con tu 21, güey. Ni pedo. Recuerdos de la mocedad, ¿no? Mae, sí, ya estamos rucos. Ya estamos viejos, ya llegó la diabetes, ya la hipertensión. Sí, que ya se acerca el examen de próstata próximamente. Brother. No, sí. Oye, pues hoy vamos a platicar un poco, ¿no? Sobre esas historias, ¿no? Porque, o sea, desde la ciudad de Mérida se cuentan ciertas historias, ¿no? Simón. Que tienen que ver, con los panteones, tienen que ver con que se aparecen ciertas entidades, ¿no? Porque al final de cuentas Mérida es una ciudad colonial, ¿no? Sí, antigua. Pero luego un día me puse a pensar, oye, ¿y cómo? O sea, ¿será que serán las mismas historias de miedo? Pues fíjate que sí, muchas de esas historias se repiten, ¿no? Por ejemplo, no voy a abundar precisamente en eso, en lo que voy a contar hoy, pero, por ejemplo, yo he tenido las típicas historias de aluches, las he vivido, y son exactamente igual que otros relatos que he escuchado, pasa de la misma manera. Sí, estás en el monte y de repente te empiezan a aventar semillas, y luego, como no te fuiste, te empiezan a aventar piedras y vas subiendo la intensidad. Eso creo que me ha pasado un par de veces. Una vez cerca de Chocholá. Te tiran un blocazo luego al final. Ándale, y otra vez en un rancho que tenía mi papá en Juan Sarabia, que es muy lejos, es en la frontera con Belice, cerca del Río Hondo, donde grabaron hace poquito la película esta de Selva Trágica que está en Netflix. Oh, mira.
Sí, entonces mi papá tenía un rancho ahí fabuloso, brother, ahorita es un balneario que se llama El Chorrito, fue de mi papá, tenía hasta una cascada personal, porque si tú te sentabas, el agua te caía exactamente en la cabeza, güey, o sea, veías como se iba formando el arroyo desde el cerro, como si fuera una fuga de agua, ¿no? Son lugares bien chidos, sí. Wow. Entonces tenía ese rancho mi viejo ahí, y alguna vez nos atacaron supuestamente los aluches. Y yo hay que empezar esto aclarando que yo soy una persona muy escéptica. Yo toda mi vida he creído en el pensamiento científico, no tengo una religión, no tengo una creencia religiosa. Y aún siendo escéptico he visto cosas que no sabría cómo explicarte. No tiene una explicación simple. Ya, o sea, simplemente, o sea, se vive en algún momento, ¿no? Y precisamente, o sea, se vive en algún momento que simplemente dices, wow, esto simplemente, ok, o sea, no sé cómo interpretar esto, ¿no? O sea, sí, porque wow, creo que un elemento característico de cuando estas cosas suceden es la sugestión. Es muy común que cuando estás platicando historias de terror, se empieza a sentir pesado el ambiente y quizá uno va generando las condiciones como psicológicas, una adrenalina, ¿no? O sea, como que sientes miedo y te preparas para correr y te pone como que más alerta de lo que debería. Pero aún así hay cosas que no provienen de la psicología, no provienen de la sugestión, porque por ejemplo este caso que te cuento en particular de los aluches en Juan Sarabia, no estaba yo solo, estaban compañeros del grupo de Polok Tolok, habían varias personas ahí, o sea, no era como que una alucinación colectiva, o sea, si terminaron aventándonos piedras grandes a las láminas de las casas que habían alrededor. Eso es y algo... nos fijamos si no hubiera gente, y no había manera de que hubiera gente alrededor de nosotros, porque estábamos en un rancho y estaba cercado. O sea, podemos tener un montón de teorías al respecto, a lo mejor nos querían asustar, qué sé yo, pero bueno, sí. Creo que el punto en común de estas historias es que muchas veces no vamos a poder explicar qué pasó realmente, ¿no? Exactamente. Y se presta también a tener ese pensamiento mágico que por muy escéptico que sea uno, siempre es parte, creo que es parte de nuestra genética casi. Claro, al final de cuentas, o sea, llámale como quieras, ¿no? O sea, puede ser así como con una reacción de adrenalina, puede ser sugestión, puede ser algo que simplemente, ¿no? Como dicen en el podcast de Leyendas Legendarias por Badía, o sea, puede que los fantasmas simplemente sean algo que la ciencia todavía no alcanza a explicar, pero eventualmente claro, pasará, ¿no? O sea, y ahí va, o sea, y es hasta estudios ya reconocidos por diversas universidades, o sea, que tienen estudios empíricos referente a este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero, o sea, lo interesante acá es cómo lo vivimos, ¿no? O sea, en el caso del episodio de hoy, vamos a platicar, ¿no? Sobre las historias de este lugar, ¿no? Que pues forma parte de tu historia personal, que es, ¿no? Laguna Caná, ¿no? Así es. O sea, desde que es una laguna, o sea, lo primero que me imagino, o sea, ¿cómo son las noches cerca de una laguna o en la laguna? ¿No? Tengo mucho que decir al respecto. A ver, porque ¿cómo son? O sea, cuéntanos para imaginarnos, ¿no? ¿Cómo sería estar ahorita parados ahí, ¿no? En la laguna, cuán grande es. Pues fíjate que aunque ya llegó la globalización al pueblo, de hecho hace poquito le pusieron sus letras, ya sabes, como hay en Mérida, como hay en todos lados, ¿no? Ya pusieron sus letras, es que ya mañana hay un McDonald's, ¿no? No necesariamente, pero a pesar de eso sigue siendo un pueblo donde hay muy poca contaminación lumínica. Entonces en las noches todavía se ven las estrellas, todavía se ve muy, muy bonita la luna, y el efecto que produce la laguna es abrumador. No quiero abundar demasiado en ello porque es parte de las cosas que voy a contar,
Claro. La gente le tiene un tremendo respeto a la laguna, o al menos cuando yo viví, yo tenía como 5, cumplí mis 5 años en Laguna, 5 o 6 años, de los 4 a los 6 años. Wow. Viví 2 años en ese pueblo. O sea, imaginas, o sea, siendo un niño. Yo tengo muy buena memoria, me acuerdo de muchas cosas, pero muchas cosas. Y lo que me gusta de hablar de ello es que lo puedo abordar desde mi perspectiva de un niño de 5 años. Claro, o sea, eso debe ser sumamente impresionable. Claro, o sea, debiste estar viviendo literalmente, o sea, en un mundo mágico. Sí, ¿no? Así se sentía, sí. Yo nací en la ciudad de Mérida en 1984, diciembre del 84. Mis papás trabajan en el sistema de telesecundarias. Ahorita mi papá es supervisor y mi mamá es directora de la comunidad de Señor en Quintana Roo. Pero en ese entonces estaban empezando. Mi mamá creo que todavía no terminaba la normal, o si ya la había terminado todavía no empezaba a trabajar, pero mi papá sí. Entonces mi papá se da cuenta de que pagan mejor en el estado de Quintana Roo a los maestros, y sabiendo que siendo un maestro novato lo iban a mandar muy lejos de los centros de población más importantes como Cancún, Chetumal o Felipe Carrillo Puerto. Lo iban a mandar lejos, entonces aprovecha que ese lejos es el lindero entre el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo, lo que es el municipio José María Morelos. Claro, así como si me vas a mandar lejos, mándame tan lejos que me quede cerca de Mérida. Que me quede cerca de... Ajá, exactamente. Sí, entonces mi papá viajaba todas las semanas al poblado de Sabán, Quintana Roo. Y pues es duro para una mamá joven, como era mi mamá, cuidar a un bebé. A veces, yo fui un niño muy enfermizo, yo me enfermaba muchísimo. Yo me pasé a morir muchas veces de bebé, y mi mamá siempre cuenta que era una constante preocupación para ella. Entonces muchas veces ella prefirió llevarme con mi papá, o sea, pasar el tiempo en los pueblos, o sea, lejos de la, entre comillas, seguridad de Mérida y de los hospitales, etcétera, con tal de que estemos juntos, ¿no? Y entonces yo, muy chiquito, todavía de brazos, me llevan a la comunidad de Sabán primero. Ahí aprendí mis primeras palabras en maya. No aprendí la lengua maya, el idioma maya, no lo desarrollé, pero mis primeras palabras fueron en maya. Tuve madrina de Hetzmec y todo desarrollo de ese. Entonces, pero era difícil la vida en el pueblo. Mi mamá siempre cuenta que era un pueblo muy envuelto en el rollo de la brujería. Supuestamente frente a nuestra casa vivía una bruja. Todos los martes y todos los viernes llegaban personas en carros lujosos y se encerraban en la casa de la señora, y mi mamá no puede oír a José José, le trae traumas, porque ponían la música de José José a todo volumen para que no se escuche lo que estaban haciendo, porque supuestamente hacían trabajos de brujería. Y mi mamá siempre cuenta de que caían semillas en la puerta, como si estuvieran tocando, como si el viento las aventara. Era un pueblo muy mágico y muy tenebroso, porque dice mi mamá que iban a las milpas, y en las milpas estaban las tumbas de los soldados mayas que murieron durante la guerra de castas. Había una iglesia colonial, algo muy interesante, que tenía una iglesia colonial. Cuando tengas chance, googlea Sabán, Quintana Roo. Pues hay una iglesia colonial de dimensiones muy impresionantes, pero que no tiene techo, está en ruinas. Y en las torres, les llamaban las torres matacochinos, porque tenían todavía sus escaleras de madera, torres coloniales, güey. Y entonces los cochinos se subían por esas escaleras, güey, y cuando llegaban hasta arriba de la torre, como son largos, su cuerpo es largo, no podían
virar para volver a bajar y se desesperaban y se tiraban desde la torre que tiene como 24 metros de alto. Entonces se morían los cochinos y había fiesta el otro día, repartían carne. Claro. Torre mata cochinos, sí. Entonces un pueblo así si me pongo a hablarte de todo lo que había, no termino. Entonces nos regresan a Mérida, a mi mamá y a mí. Viví un par de añitos más en Mérida, nace mi hermanito y se repite la historia. Los cambian de pueblo, se van a Laguna Cana ambos y mi mamá decide dejarnos al cuidado de mis tías en Mérida. Pero era muy duro. Mi mamá siempre quiso estar cerca de sus hijos, a pesar de las carencias y además de que yo puedo asegurarte que nunca nos faltó nada, que teníamos todo lo que unos niños pudieran necesitar. Entonces, a pesar de que nos llevara a estos poblados, siempre tuvimos un nivel de vida bastante bueno, al cuidado de mi madre y con el apoyo de mi papá como proveedor, ahí sí no me puedo quejar. La verdad que no, o sea, la pasamos con dificultades, pero más que nada por las condiciones de los lugares. Siempre nos cuidaron muy bien. Entonces, en algún momento mi mamá decide, no, pues nos vamos al pueblo, nos vamos todos a Laguna. Y en Laguna vivimos en 2 casas. Por cierto, Alberto, que ¿sí? Estoy viendo en Google Maps la iglesia de Sabán. Sí. Es increíble, ¿no? La fachada está tiene impresionante. Tiene un bajo relieve de la escena de San Pedro con el gallo. Sí, ahí está arribita, ya lo vi. El pasaje bíblico de cuando Jesús le dice que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Las 7 estrellas, está fabuloso. Increíble. De hecho, ¿no? frente a la iglesia de Sabán, hay una señora, bueno, no sé si viva, a lo mejor ya falleció, que era donde comíamos, o donde comía mi familia, porque vendía comida. Incluso cuando fui a mis 12, 13, 14 años, todavía estaba ahí la señora. Y su casa tiene un arco mudéjar colonial, es lo único que se preserva. Son casas modernas, de materiales modernos, de bloques, etcétera. Sí, ya lo vi. Con el típico patio maya, ya sabes, con su cocina maya de bejucos y de guano, pero tiene ese arco mudéjar colonial que prevaleció. Es una cosa loquísima, ¿no? Sabán está lleno de ruinas, lleno de historia. Sí, de hecho tesoros. Estoy viendo, ¿no? Que hay construcciones. O sea, y esto lo estamos relatando porque aquí en estas zonas donde pasan las cosas, ¿no? O sea, es una zona húmeda, tropical, que tiene edificios del siglo XVI, y que estamos hablando de que hablando de que no es un Izamal, no es un Valladolid, no es un Motul, digamos, llame la atención por su riqueza colonial. Son pueblos perdidos. Cerquita de Sabama hay otro que se llama Zacalaca, donde hasta hay un museo comunitario, donde la misma gente del pueblo, que ese museo no es otra cosa más que un pequeño cuarto con malla ciclónica, donde pusieron esculturas coloniales que encontraron en el pueblo. Hay un fraile sin cabeza, hay un Adán, una Eva, aparecen también pilas bautismales hechas en cantera rosa. Es una cosa loquísima, brother, y es lo que comenté contigo en otra ocasión. No estamos hablando ni de Taxco, ni de San Miguel de Allende, ni de Cuetzala, ni pero ahí, que va ahí se está viendo a llamar la atención del turismo, ¿me explico? Claro, pero ahí ahí se está viendo un pedazote de historia completamente, bueno, desconocida, ignorado, ¿no? Desde las ciudades, ¿no? Como en este caso como Mérida, ¿no? Que es como que un punto de referencia en esta zona. Y luego de ahí, ¿no? Te mueves a Laguna, ¿no? Laguna, sí. Te estaba contando de que en Laguna vivimos en 2 casas. Una que estaba en el mero centro del pueblo, frente a un pozo, pero al poco tiempo
nos pasamos a la última casa del pueblo. Y vivir en la última casa del pueblo, pues es una experiencia abrumadora. Hay muchas cosas que puedo contar respecto a Laguna Cana. Algunas son más terroríficas que otras solo son inexplicables. Wow. Te puedo contar de las cosas que recuerdo visualmente, o sea, de cerrar los ojos y ver las imágenes como las viste. Algo que recuerdo muy claro fue que cuando yo estaba en la primaria, en primero de primaria, en una primaria que se llama Juan Escutia, es la escuela que hay en Laguna Cana, el cementerio quedaba al lado de la primaria, muy cerca, y me tocó ver muchas veces las procesiones cuando llevaban ataúdes blancos y pequeños de niños que habían fallecido de difteria, porque durante ese tiempo hubo una epidemia de difteria, esta enfermedad que era de las que pretendían ser erradicadas con el cuadro básico de vacunación, como el sarampión, la polio, ya sabes. Y en el pueblo le llamaban masa a esta enfermedad porque las gargantas de los niños se llenaban de bolas de algo que ellos llamaban masa, y acabó con la vida de varios niños. Entonces yo tengo esos recuerdos de ver cómo se llevaban los ataúdes de los niños al cementerio. Wow. Otra cosa que recuerdo que era muy abrumador de Laguna Cana son las culebras, porque está en la mera selva. Me imagino que hasta la fecha debe estar así. De hecho estoy viendo que son apenas unas cuadras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 6 creo que por tiene 10 como 900 cuadras. Habitantes. Ahorita tiene como 900 habitantes. Sí, algo sí, así. Es muy pequeño. Y es un pueblo sumamente limpio, brother. La gente de esta comunidad tiene la costumbre de barrer su patio. Chapean y luego barren todo el solar, que puede ser grandísimo, puede ser grandísimo, y lo barren todo y juntan todas las hojas secas alrededor de los árboles para que sirvan como abono. Claro. Entonces son patios tan limpios que te puedes acostar ahí. Wow. Pero hay muchísimas culebras. Nosotros veíamos culebras casi diario. Me recuerdo que en una ocasión a mi hermanito estuvo a punto de picarlo una coralillo. Ya tenía abierta la boca, justo detrás de su talón. En el techo de nuestra cocina había un nido de nauyacas, barba amarilla. No manches. Y las veíamos bajar muchas veces, hasta las dejamos de matar, de hecho. Mi mamá le tiene pavor a las culebras, pero llega a ser tan cotidiano que ya ni les haces nada, ¿no? Oye, Alberto. Entonces siempre, ¿vale? Alberto, fíjate que ahorita precisamente mientras platicamos, ¿no? Estoy navegando en el Google Maps en Laguna de Cana, en Laguna Cana, y sí, o sea, estoy corroborando lo que estás diciendo. O sea, los patios están increíblemente limpios. O sea, estoy literalmente a 3, 4 cuadras del centro. Sí. Y de verdad, o sea, todos están limpios. Sí. O sea, pero, o sea, no veo un solo plástico tirado en ningún lado. Es verdad, así es. Debo confesar, personas que nos escuchen, que estoy increíblemente sorprendido, ¿no? O sea, literalmente, o sea, estoy moviéndome, yo no, de un lugar a otro, de una calle a otra. O sea, la limpieza, sí, puedo corroborar que es impactante. En la mayoría de los pueblos de la zona maya es así. También claro, en Tijosuco, en Tepic. Sí. Sí, definitivamente. Y puedo imaginar, o sea, imagínense a las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo es? Imaginen unas albarradas que son bardas hechas o muros bajos hechos de piedra, ¿no? Que es milenario de Mesoamérica. Piedras acomodadas, ¿no? Piedras acomodadas sin ninguna clase de cemento. Y bueno, sí. La comunidad es muy pequeña, es prácticamente puros árboles, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, digamos que
por cada cuadra hay 3, 4 casas que tienen unos solares, unos patios traseros enormes, limpios, pero lo interesante es que la piedra es caliza, entonces el patio no es como que de tierra o de cemento, perdón, no es de tierra o de pasto. Bueno, algunos sí tienen la clásica tierra cafecita, así que parece que las cernieron, ¿no? ¿Es cernieron o cirnieron? Sí, o sea, como que están configurados así. Sí, puedo como ver, una alfombra de humus, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Que pues tiene. Pero también es un pueblo exactamente muy pedregoso. De hecho, la laguna está en una parte baja. Mira, bueno, continuando con este relato de laguna, pues era abrumador vivir ahí, porque pues está en la mera selva. Entonces yo tengo recuerdos casi surrealistas. Recuerdo una vez que regresaron los cazadores, porque se iban de batida, y trajeron un montón de animales. Entonces yo recuerdo haber ido al patio de mi vecino, Bartolo, un niño que tenía mi edad. Bueno, ahí vivía una muchacha que nos cuidaba, que se llamaba Anastasia, que era la más grande de un montón de hermanos. Estaba Anastasia, Bernardo, Bartolo, no me acuerdo el nombre de todos. Yo me llevaba con Bartolo, pero de chiquito. Y cruzamos al solar y me acuerdo haber visto un montón de animales muertos acomodados sobre el solar. Había venados, había coatís, había tepezcuintles, había oso hormiguero, el que en el pueblo le conocen como brazo fuerte. Había pavos de monte, 4 o 5 pavos de monte. Wow. Me acuerdo de ver los animales muertos así acomodados, que era la cacería que habían traído. Es un lugar donde rara vez se mataba un animal de granja, se reservaban para las fiestas. La dieta consistía, desgraciadamente, pues tú sabes cómo las carencias sociales han golpeado a nuestro país. Desde luego. Que a pesar de que era un lugar donde había mucha fruta, mucha verdura, mi mamá, por ejemplo, nos daba de comer papaya o cosas así. La gente del pueblo decía, ¿por qué le das eso a tu hijo, maestra? Ni que fuera cochino. Porque tenían la costumbre ellos comían algo que le llamaban bebida. Ajá. Preparaban el chocomilk con agua o servían la Coca-Cola en las jícaras y le echaban globitos. Esa era la dieta básica, los globitos y bizcochitos. Cierta marca yucateca a la que no le vamos a dar promoción. Entonces, pero si te das cuenta, hay un problema muy grave ahí socialmente, porque preferían tomar la Coca-Cola o el chocomil con agua que todos los productos naturales que de por sí crecían en el patio, ¿no? Porque tenían chaya, tenían maíz, tenían calabaza, tenían papaya, ¿me explico? Entonces, y la proteína pues provenía más que nada de la cacería, porque era el que tenía una vaca era una persona pues pudiente, ¿no? Y matar un cochino era más bien, o un pavo, era para una festividad. Ahí tenían una tradición que se conoce como el matam, que una persona hace una manda, una promesa, y para que se le cumpla da comida para todo el pueblo. Le conocen como el gremio, sí, ¿no? Que se le conoce. Ahí le llaman matam, no estoy seguro, pero entonces daban, por ejemplo, cochinita o relleno negro para todos, y se come gratis, ¿no? Como los regalado. Así es, como en las ferias, como las fiestas patronales, ¿no? Sí, entonces nosotros, brother, y si te hablo de las fiestas patronales, lamento no tener más información, ahora sí que bien sustentada desde el punto de vista antropológico y sociológico, pero sí las cosas que vi, por ejemplo, que sacaban el santo y eso no solo pasa en Laguna, pasa en muchos de los conocidos como Noca o pueblos santos, que son pueblos de los herederos de los mayas que pelearon la guerra de castas y que ellos mismos no se consideran parte de la nación mexicana, ¿sí? Entonces, sacaban el santo, que no era otra cosa más que un tronco de árbol, un tronco al que le tenían puesto una camisa, ¿ok? Y esas procesiones yo las recuerdo haber visto esas procesiones. Me gustaría ahora sí que
investigar un poco más a fondo, pero es que es gente que es muy celosa de sus tradiciones. Yo he sabido de gente, por ejemplo, en el pueblo de Chancá, Veracruz, que no está en Veracruz, está en Quintana Roo, pero se llama Chancá, Veracruz, que los amarraron en el centro del pueblo 2 o 3 días porque tomaron fotos. Prohibidísimo tomar fotos ahí. Wow, prohibidísimo. Sí, es que, o sea, tenemos la idea de que, o sea, todo es México, ¿no? Pero esa zona... Hay muchos Méxicos. Sí, o sea, es como que la primera que... Y sí, o sea, de hecho, ahorita estaba viendo el Maps como solo los trazos, no había visto las lagunota que tienen 4... hasta este momento, ¿no? Del Google Maps tiene 4 entradas, ¿no? O sea, las calles... Toda esta zona, toda esta zona, bueno, tú sabes perfectamente cómo es el asunto geológico en la península, ¿no? Los cenotes. O sea, este es un cenote gigante abierto, ¿no? Sí, se van desgajando los cerros, o se van abriendo los huecos en la tierra, se hacen los socavones, ¿no? Y aparecen estas lagunas. De hecho, algunas de estas lagunas tienen cenotes adentro. Sí, o sea, ¿explico? Técnicamente es un cenote abierto, ¿no? O sea, muy grande. O sea, varios cenotes. O sea, porque su fuente de agua viene desde abajo. Sí. ¿No? Pero sí es enorme. O sea, puedo ver que tiene de ancho, el ancho de... O sea, su parte más larga tiene el largo de cana entero, de laguna entera. Sí, es una laguna grande. Sí, y hay varias, no es la única, hay varias en toda esa zona. Sí, estoy viendo varias, ¿no? Ajá. Entonces, te repito, pues era una experiencia abrumadora por el asunto de las culebras, los animales, toda la naturaleza tan variada, exuberante, sí. Y nosotros vivíamos en la última casa del pueblo. Yo me acuerdo muy bien que cuando íbamos en el carro, mi papá tenía un Datsuncito. Y cuando agarrábamos la veredita para ir a la casa, llegaba un punto en el que ya no había ninguna luz, ningún poste, y solo se veía el camino alumbrado por las luces del carro. Tengo un recuerdo muy clarito en mi cabeza, así. Si cierro mis ojos me acuerdo cómo íbamos en el carro. Yo oía a lo lejos: un carrusel de niños, un carrusel. Ya sabes, la novela que se oía de alguna casa lejana, ¿sí? Y tengo bien clarito ese recuerdo. ¿Y sabes a qué me recuerda? Al planeta de la otra madre en la película Coraline. Cuando Coraline viaja al mundo de la otra madre, era un planeta chiquito como el del Principito, ¿no? Y que ella, cuando caminaba, el mundo se iba haciendo conforme ella avanzaba, y esa impresión me daba como que no había nada. Yo vivía abrumado por esa nada inmensa que era el monte. Y el monte te habla, brother. Cuando tú te paras en la noche en el monte, escuchas su voz. Y es una voz parecida a la de una mujer. Es una voz entre seductora y un poco atemorizante. Y no sabes todo. Sí, de hecho tiene mucho sentido. Fíjate que mi abuelo era cazador, mi bisabuelo, Cruz, era cazador, un excelente cazador, tenía mucha puntería y cazó muchos venados. Y un buen día le salió la famosa piedra verde en la panza del venado. Esto tiene su explicación científica. Los venados tragan piedras para mejorar su digestión. Pero dicen que cuando tú encuentras la piedra verde en la panza del venado, es porque ya no puedes seguir cazando. Pero él no hizo caso. Sí, porque te cae la maldición. Regresó al monte y entonces escuchó la risa de una mujer. Y se fue persiguiendo esa risa de mujer y se dio cuenta que era una serpiente, la chaicana, el bejuquillo, y se estaba riendo como mujer. Y de la impresión le dio una calentura horrible. Tuvieron que traer a Jmen o Shmen, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, ¿no? El curandero. Tuvieron que traer al curandero para que lo atendiera y le dijeron: es que no puedes regresar al monte.
si regresas te vas a morir. Y entonces en sí la voz, y esa voz del monte, te aseguro que pude haberla percibido muchas veces. Es abrumador, porque sucede cuando te quedas en silencio frente al monte, ¿no? Y hay algo muy parecido entre esta voz que te llama del monte con la voz de la laguna, porque cuando yo vivía en Laguna Caná, se reportaron algunos casos de ahogamientos. El más trágico fue el de un señor que fue a pescar con su hijo y se les volteó la lanchita y se murieron los dos ahogados. Entonces la gente tenía la creencia de que la laguna te habla, que te hipnotiza, y que la laguna iba a seguir matando hasta que matara a 7 personas. Y siempre me decían, porque la gente del pueblo era muy supersticiosa, especialmente los niños. Los niños eran muy supersticiosos, me tenían prohibidísimo sacarle 2 puntas a mi lápiz, porque me decían que si yo lo hacía, le iban a salir 2 cabezas a mi mamá. Y yo, en vez de querer comprobarlo, me aterraban esas cosas. A mí sí me daba mucho miedo todo lo sobrenatural. Pues yo nunca lo... O decían de que si le sacas 2 puntas a tu lápiz, se muere tu mamá. Entonces yo nunca lo quise comprobar realmente. Dejé de hacerlo. Cuando me lo dijeron, lo dejé de hacer. Entonces, otro consejo que siempre me daban los niños del pueblo era que nunca me quede viendo la laguna de noche. Nunca te quedes viendo la laguna de noche, porque la laguna te llama y te pierde. Entonces, me acuerdo de una vez que llegó la feria al pueblo y yo había ido a muy poquitas ferias. Quizá cuando estaba más chiquito mi papá me habrá llevado a alguna feria. Tengo así unos recuerdos muy antiguos de una feria en San Sebastián, en Mérida, muy antiguos. Me acuerdo que... Y entonces creo que de ahí no había ido a otra feria. Y llegó la feria al mero centro de Laguna y había cobrado una vida y un colorido que no tenía por lo regular. Estaban los futbolitos, los juegos mecánicos, la música, y todos en su rollo, divirtiéndose, los adolescentes que eran los alumnos de mi mamá en la secundaria, con sus novias, cotorreando, los niños jugando y corriendo. Que por cierto, era un pueblo donde los niños tenían sus juegos particulares, porque no había juguetes. Era muy raro el niño que pudiera tener un juguete. Y si había juguetes eran muy simples, carritos de plástico, o esos toros y caballos de plástico con rebabas enormes. Son geniales, güey. Sí, de hecho, acá tengo mi espada del augurio hecha así. Algo así. Entonces, como había muy poquitos juegos y muy poquitos juguetes, los niños se divertían a su manera. Cortaban hojas de palma real. No sé si todavía existen esas palmas reales en el centro de Laguna, pero unas palmas reales muy altas, como de 10 metros. Entonces, cuando caían las hojas de la palma real, se subían varios niños a la palma como si fuera un trineo, y uno más fuerte, más grande, los arrastraba. Y el chiste era jalar lo más fuerte posible, y así daban varias vueltas al parque central de Laguna. Esa era la diversión. En algún momento se le soltaba la palma al muchacho fuerte y los niños salían disparados, ¿sí? Y esa era la diversión. Sí, y también jugaban con los rines de bicicleta. Ese era el juego más común en el pueblo. Un rin de bicicleta sin llanta y un palito. Entonces le pegaban con el para que gire, claro. Fíjese también que jugaban, ese era en los juegos de mi mamá. Sí, y también jugaban un poquito de quimbomba por ahí, un poquito de chácara, un poquito de el tirahueso. Eso es una lástima, eso es una tristeza. Ojo ahí que ahí estamos usando palabras que tal vez banda que nos escuche no entienda, como el chácara. También se le conoce como el juego del avioncito, ¿no? O el diablito. Exacto, o el diablito. Y la quimbomba, que es una suerte de béisbol regional. Maya, ¿no? Hecho con un palo, o sea, con una vara más o menos como 1 pulgada de grosor,
con precisamente sin punta de los dos lados, o sea, con las puntas romas afiladas, ¿no? Y con un palo, ¿no? La haces saltar y la bateas, y si la agarras tienes un out, como el béisbol. Es eso, ¿no? O sea, es un juego tradicional maya, muy peligroso, ¿no? Que se ha cobrado muchos ojos también. También hacían el Tinjoroch. ¿Sí conoces el Tinjoroch? El Tinjoroch, claro que sí. También tiene su nombre, no me acuerdo, pero es una especie de botón. Un reguilete. Exactamente, sí. Es un botón o un círculo atravesado por dos huecos con un hilo. Una tapa de refresco aplastada con martillos. Exacto, que se enrolla. Y también es bien peligroso porque te corta esa onda. Sí, de hecho es una herramienta, o sea, es una herramienta, puede cortar, ¿no? Pero bueno, me contabas, Alberto, ¿no? Y en esta zona... ahora sí que el juego triste era el tiraúle, porque tenían la mala costumbre, los niños, no había nadie que les dijera no hagas esto, de matar cuanto pájaro. Y mientras más llamativos el pájaro que mataban, más felices ellos. Entonces, y sí hubo una campaña, me acuerdo, en los 90 para concientizar a los niños de que no maten pajaritos con el tiraúle, pero desgraciadamente hasta la fecha se sigue haciendo en algunos pueblos. Y era otro. Y que de hecho es muy peligroso, porque si te da un tirolazo en la cabeza, pues te mueres. Pregúntale a Goliat. No, sí, de hecho ahorita estoy viendo la laguna, ¿no? Y luego, o sea, aquí, imagínate, o sea, te habían advertido, ¿no? Te habían aconsejado, no veas la laguna de noche. Sí, y fíjate lo que pasó esa noche. Viste la laguna de noche. Sí, estaba la feria, la feria y todos los niños jugando con su palmerita, así arrastrando la palmera, los adolescentes hablándole bonito a la novia de cerquita. Me fijé de cómo estaban todos en su rollo. Yo siempre he sido una persona muy solitaria y muy observadora, y me estaba viendo lo lleno de vida que estaba el centro del pueblo, y de repente, y escuchaba así como una escena de una película, la música, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, yo no sé lo que me pasa, y de repente se pone más lenta la música, como sí. Y de repente me quedo viendo la laguna que se veía justo al final de una de las calles, porque todas las calles convergen en la laguna y van hacia abajo. Por cierto que estoy viendo la laguna en este momento mientras lo cuentas. Y es un poco tenebrosa. Sí. Para empezar, esa agua amarilla que tiene. Y me quedé viendo esa laguna, y de repente todo se queda en silencio, todo se detiene. Y así, neta, que como escena de Sleepy Hollow, ¿no? Como si te jalara la cámara. Éramos yo y la laguna. Y me quedo parado frente a la laguna y sentí su llamado, ese canto seductor. Ese canto que es un poco como femenino. No podría definirlo tal cual, pero sí tiene algo de femenino y de misterioso. O sea, como... Sí. Y por un momento me sacudió una brisa helada y se me erizó el cuero. Y salí de mi trance y tuve demasiado miedo de volver a mirar. Wow. Y mantuve ese respeto por esa laguna. Aún así, de día y acompañado por los alumnos de mi mamá, íbamos a bañarnos a la laguna. Yo ahí aprendí a nadar y todo. Había una cosa muy loca, que para que tengamos televisión en el pueblo, para poder ver la tele, a determinada hora había que caminar en el monte, en una brecha, hacia algo que se llamaba la estación terrena, ¿ok? Y subir un switch. En la estación terrena había una antena que le daba señal de televisión a todo el pueblo. Entonces nosotros empezábamos a ver tele como por ahí de las 6, 7 de la tarde. Veíamos Carrusel de Niños en la novela, en Televisa, y ya después las novelas, y luego el noticiero, y a determinada hora se apagaba la estación terrena. Durante la mañana algunas personas podían ver
creo que lo que ahora es el Canal 11, no estoy seguro cómo se llamaba entonces. Sí. O a lo mejor era Inmevisión, porque sí me acuerdo de haber visto tele por las mañanas, se veían documentales, ¿sí? Pero esa experiencia de ir a prender la estación terrena era choqueante, porque era en la noche, en el monte, con una lamparita de esas que parecen espada Jedi, desde el jaguar, ya sabes. Sí, claro que sí. Y siempre veíamos culebras. Siempre, en el camino siempre de ley iba a haber una cuatro narices, una culebra peligrosa. Casual. Y sí, era la vida en el pueblo, ¿no? Entonces, eran esas experiencias que, como te das cuenta, no es que sean tan paranormales, sino que más bien como abrumadoras. Ahora, si empezamos a hablar de lo paranormal, había una persona en el pueblo que probablemente hayan 2, 3 gentes que escuchen este podcast, que sean de Laguna Carnal y lo van a recordar, Don Cucho. Bueno, de hecho habían 2 Don Cuchos, uno murió porque lo confundieron con un venado. Fíjate que habían 2 tiendas en el centro del pueblo, la tienda de Don Cucho, que si todo buen yucateco sabe que Cucho se le dice a los agustines, ¿no? A los agustines. Al Agustín se le dice Cucho. Entonces, habían 2 tiendas en el centro del pueblo, la de Don Cucho y la de Don Veneno. Y un buen día, Don Veneno salió de cacería, creyó ver un venado, disparó y era Don Cucho y se lo cargó. No manches. Sí, no le dieron una condena tan larga porque fue accidental. Entonces, pero todo mundo sabía que Don Veneno era el que había matado a otra persona del pueblo por confundirla con un venado. ¿Qué? Algo que pasaba todo el tiempo. Qué duro. Hay un método de cacería que tiene la gente en la zona maya que se conoce como el pu o la batida, que consiste en hacer mucho ruido con sartenes y hacer ruido y caminar fuerte en el monte para que los animales se espanten y los estén esperando del otro lado, los tiradores. Pero es un método muy peligroso. Claro, porque confrontas. Se falla. Sí, y se le disparas a uno de los que están en la batida. Wow. Entonces, ese fue el Cucho que falleció. El otro Cucho era el loco del pueblo. Era el señor que aventaba piedras. Por eso te digo que lo van a recordar muchos de los que han sido de Laguna. Porque todo el mundo decía, no te le acerques a Cucho, no te cruces en el camino de Cucho porque te apedrea. Y es verdad, a mí me apedreó alguna vez. Pero la historia que había alrededor de Cucho era más tenebrosa porque se dice que él era brujo y que él quería aprender la magia negra y por esa razón se acercó con las personas que sabían y le dijeron que sí, que le podían enseñar, pero que tenía que dar un sacrificio. Y supuestamente le pidieron a su hijo en sacrificio y que tenía que matarlo con la brujería. Y supuestamente él lo hizo. Esto que te estoy contando son chismes, ¿eh? Es lo que claro. Sí. O sea, te repito que era gente tremendamente supersticiosa. Y que a partir de eso, Cucho quedó loco y se fue a vivir. Eso sí es cierto, no vivía en el pueblo, vivía en una casita a las afueras del pueblo como un ermitaño. Fíjate, Alberto, sí, que a través del campismo, ¿no? Conocí precisamente, no voluntariamente, porque estaba yo perdido en la parte central de Yucatán con un compa. Sí. Y nos pasó algo similar. O sea, conocimos a alguien muy similar hasta en lo de las piedras, ¿eh? Sí, man. Bueno, pues, o sea, sí, igual un ermitaño. Sí, es lo curioso de cómo los cuentos se van. Tiene una relación, ¿verdad? ¿No? O sea, qué interesante, ¿no? Seguro igual hasta la banda que nos está escuchando está así como que, oye, igual ya está, o sea, sé de algún otro lugar, ¿no? En la zona o en su zona que tenga una historia parecida. O sea, así como que, entre comillas, el loco, ¿no? Que está, o sea, que vive muy a las afueras de la ciudad, del pequeño poblado. Y que tiene una historia
tenebrosa. Sí, ¿no? Oye, ¿qué onda con el Cucho, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, se le ofrece entonces, ¿no? El sacrificio de su hijo, ¿no? O sea, se le pide. Que supuestamente él accedió y que por eso quedó loco, ¿no? Y la gente no lo quería mucho, que digamos, era una persona a la que todo el mundo le tenía miedo. Claro. Me contaron que ya falleció, pero al menos en el tiempo que yo vivía ahí, no había fallecido. Yo me acuerdo, otro recuerdo que tengo muy fresco es que ahí cumplí mis 5 años. Wow. Me compraron una piñata de Batman, que era anaranjado su traje y su capuchita morada. Todavía no se afianzaba esa imagen del Batman oscuro a partir. Sí, era el de Adam West, ¿no? Ajá, más parecido al de Adam West o al de las caricaturas, sí, de los super amigos. Y me acuerdo de que algo que recuerdo así muy hermoso es que todos los niños me llevaron regalos. La gente de Laguna Caná se tomaba muy en serio los regalos para los cumpleaños. De verdad. Una señora que se llamaba Doña Alicia me hizo mi pastel de 3 pisos. Estaba todo hermoso. Y cada niño, pero como son gente que tiene muchas carencias económicas. Me recuerdo, un niño me llevó de regalo un jabón Palmolive. Otro me llevó una gomita, un borrador de forma de pastel que se trababa en el lápiz y cositas así, ¿no? Me recuerdo mucho de ese regalo, de ese jabón Palmolive que Qué me llevaba. Genial. Qué genial. O sea, porque al final es un esfuerzote, ¿no? Y también es algo útil. Sí, pero es algo así como muy arraigado de que tienes que llevar un regalo. Es como tradiciones que se han ido perdiendo. Porque, por ejemplo, había la tradición de la pedida de la mano. Cuando te ibas a pedir la mano de tu novia, era todo un proceso. Primero tenías que ir a hablar con los papás y no te dejaban ver a la novia. Es más, estaba como ensayado. Tú decías, vengo a pedir la mano, y ellos decían, no, porque ella no, necesitamos saber qué tienes para mantenerla. Entonces, en la siguiente visita le llevabas comida, le llevabas algunos productos y te volvían a rechazar. Te volvían a decir, no, porque ella no necesita comida, aquí tiene comida y no sé qué. Y en la siguiente visita ibas a llevar alhajas de oro y cosas así. La famosísima dote. No, porque su corazón no vale, el oro no vale lo que vale su corazón. Pero estaba todo ensayado y hasta la última visita era que ya te dejaban ver a la novia y te sentabas con ella alrededor de la familia y te aceptaban todos los regalos. Y son tradiciones que están por ahí en los libros de antropología y todo, pero que se van perdiendo poco a poco. No, pero aún así, o sea, siguen pues estos comportamientos que también tienen mucho que ver con el acceso, ¿no? O los medios o cómo me voy a entretener luego, ¿no? O sea, si no tuviéramos los transportes acá en Mérida, o los bares, o los cafés, pues saldríamos siempre a tomar el fresco, a platicar, ¿no? A contar los relatos. Porque, o sea, este tipo de historias, Alberto, nos gustan tanto. La tradición oral. Claro, porque, o sea, este tipo, o sea, las historias de lo que pasa, sobre todo en las noches, ¿no? O sea, son a través de sentarse a tomar el fresco, a contar lo que le pasó al otro, ¿no? Qué bueno que mencionas lo de la noche, porque de ahí deriva la historia más interesante que tengo y que no fue presenciada solo por mí, no es un relato particular o personal, es algo que conmocionó a todo el pueblo y que todavía no tiene explicación. A ver. Y que sucedió también una noche. Era verano, recuerdo que había mucho calor. ¿Como ahorita? Probablemente era junio o julio. Y cayó la tarde, cayó la noche y de repente todo el cielo se puso rojo sangre. Rojo, brother. O sea, ¿pero estaba nublado o estaba claro? Pues quizá parcialmente nublado, pero un cielo rojo, muy parecido a cuando va a pegar un huracán. ¿Algunas veces has visto la noche antes que entre el huracán? Sí. Cuando hay mucha calma, se siente la baja presión en el ambiente. Sí.
casi se siente la electricidad en el aire y el cielo está rojo. Bueno, algo así, pero mucho más intenso. Wow. Obviamente toda la gente se asustó, todos salieron a la calle. Nosotros vivíamos, te repito, lejos del centro, pero aún así fuimos al centro del pueblo por la conmoción de todos estaban asustados. Y los más bravos, los señores más bravos, estaban gritando y diciendo que vamos a quemarle su templo a los hermanos. Así les decían a los que no eran católicos. No te sabría decir si eran adventistas o testigos de Jehová o no sé de qué. Eran una variante del cristianismo católica. Sí. Que ahorita ya hay un montón de templos en Laguna. En ese momento había 1 o 2 y entonces la gente estaba muy molesta. Es culpa de los hermanos, quisieron enojar a Dios, pensaban que era el apocalipsis, porque era un rojo impresionante, un rojo realmente impresionante. Entonces, como en una situación caótica, todos empezaron a decir sus teorías. Algún joven quiso tranquilizar a todos diciendo que no era nada grave, que lo que pasa es que había baile en Chunguás. Chunguás es un pueblo que está sobre la carretera que va a Felipe Carrillo Puerto. Porque para ir a Laguna Caná tienes que salir de Felipe Carrillo Puerto y manejar hacia el poniente, como yendo a Morelos, a José María Morelos, y llegas pasas un pueblo que se llama Chunguás, luego otro que se llama Betania, y luego llegas a un entronque, doblas hacia el sur, llegas al poblado de Zulá, y luego un poquito más adelante, en un camino muy sinuoso, llegas a Laguna. Entonces está un poquito retirado. Sí, precisamente sí lo estoy viendo, ¿no? Y sí, definitivamente hay mucha laguna por ahí. Y decían que esa noche hubo una fiesta, un baile en Chunguás, y que era muy normal que el cielo estuviera rojo porque la lona del conjunto era de color rojo. Pero obviamente es una explicación muy absurda, ¿no? Claro. Entonces, pero pues era la manera en la que se lo trataban de explicar. Y era un rojo intenso y pues como no pasaba nada más grave. Un rojísimo. Sí, un rojo brillante. Sí, así es. Una noche roja. Y entonces como no pasó nada más grave, y desistieron de quemarle el templo a los hermanos. Y poco a poco se empezaron a fastidiar o a cansar. Entonces cada quien se fue regresando a sus casas y todos nos fuimos a dormir. Y algo que recuerdo, porque yo tengo muchos recuerdos de las noticias de esa época. Me tocó ver la caída del muro de Berlín. Te estoy hablando de 1988, 1989. Sí. En el 90 me fui a Chetumal. O sea, me vine a Chetumal. Entonces me tocó ver la caída del muro de Berlín, me tocó ver las imágenes de Rusia, de la perestroika, me tocó ver la guerra del Golfo, pero yo solo veía estas noticias cuando íbamos a Carrillo Puerto, porque alguien se enfermaba y teníamos que ir al hospital, o en el mercado, en algún lado. Me acuerdo de ver la tele, yo aprovechaba de que había tele y ponerme a prestar atención de las noticias que habían en el mundo, y recuerdo las imágenes del muro de Berlín cayendo, de Rusia, y entonces nos fijábamos mucho tanto de las noticias como del periódico. Y entonces al día siguiente fuimos a Carrillo a ver si había salido algo en el periódico de lo que había pasado, y no decía absolutamente nada de nosotros, pero había una curiosa noticia de que esa noche la NASA reportó un objeto gigantesco flotando en la zona de Campeche. ¿Ok? Algo así, una noticia acerca de que la NASA reportó algo muy grande que estaba flotando en el Golfo de México. Yo tengo diversas teorías porque yo crecí y nunca tuve explicación de qué fue ese cielo rojo. Claro. Y leyendo por ahí ¿Mande? ¿Cuál sería una de tus teorías o algunas de tus Tengo varias. Por ejemplo, por ahí leí que en algunos años la aurora boreal llegó a ser tan intensa que se percibieron colores en el Caribe o en los trópicos, ¿no? Podría haber sido las luces del norte, como dice el profesor Skinner, ¿no?
Mirar, ¿puedo verlas? No. Son las luces del norte, mamá. Son Las luces del norte. No, son las luces Y del norte. se está quemando la casa. Yo tengo una teoría que pudieron haber sido las luces del norte, pero también tengo una teoría más oscura, pero a ver si no nos matan por esto, ¿sabes? Ya viviste todo lo que quisiste vivir, o te falta mucho. No lo digo. Sí, verdad que nos cuenta. Pues podría ser lo que dicen de que el gobierno de los Estados Unidos bombardeó con armas nucleares la isla Bermeja, que estaba en el Golfo de México. Porque sí sabes lo de la isla que se le perdió a México. La isla que se perdió, así es. Y que convenientemente favorece a los Estados Unidos en sus aguas internacionales. Al no estar la isla, nosotros perdemos una gran cantidad, no sé cuántos, porque ahí sí yo te fallo con el dato, pero perdemos una área muy extensa para la explotación petrolera en el Golfo de México, ¿no? Y que supuestamente dicen que han matado a personas o gente de la Marina o de altos grados militares que ha dicho, no, es que la isla siempre ha estado ahí, solo que el gobierno de Felipe Calderón prefirió decir que no está, o sea que la isla sigue ahí, solo que no la reportan. Otros dicen que fue reducida a escombros con bombas nucleares, y pues, la verdad, pues, está todo muy loco, ¿no? Está cañón, ¿no? Así que, o sea, y así se vivió desde ahí, ¿no? Sí, sí, es que está bien cañón, ¿no? De hecho, me recordaste que el año pasado, precisamente, ¿cómo se llama? Hubo precisamente un objeto flotante sobre Oaxaca. Un objeto grande. Seguro que no eran hongos, güey. Y no, segurísimo, porque, o sea, está registrado en el radar internacional. Árale. O sea, tiene temperatura. O sea, no era el Dark Knight. Registra temperatura y es un objeto, el objeto o el ente es un círculo perfecto con círculos dentro, igual de perfectos, y cuando los registras durante 6-7 horas, o sea, en el registro, cuando lo grabas, ves como estos círculos de adentro están girando. O sea, yo lo tengo en video, ¿eh? Ahora sí como uno. O sea, lo tengo, o sea, registrado, ¿no? Es un video de pantalla, ¿no? Fíjate que yo me llevo mucho con el brother que es el administrador de Yucatán Extranormal. Y a lo mejor te lo conecto para ver qué te cuenta, porque igual tiene unas historias súper loquísimas. Es mi mero camarada, ¿no? Estudiamos en la misma secundaria. Hace poco vino a mi casa. Le mando un saludo. Sí, no, saludísimo. Y también está más que abierto el micrófono, ¿no? Oye, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Me da tiempo de otro relato o ya valió? De hecho, yo creo que vamos a dejarlo para la siguiente, porque ya llevamos una horita, pero órale, yo creo que ya tenemos acá cómo se viven, ¿no? Esas historias, ¿no? Como tú dices, extra normales que ocurren, ¿no? Sobre todo en lugares pero tan alejados de lo que ingenuamente los chicos urbanos, ¿no? Concebimos, ¿no? Como algo ajeno, ¿no? Pero está súper cerquísima. Lo que podría dar como una conclusión es ese sentimiento entre onírico y surrealista que había alrededor del pueblo. Era, como tú dices, puede ser la distancia, puede ser bueno, tú te vas alejando de los centros urbanos y los paradigmas cambian. Así es. La manera de ver la vida cambia, entonces la magia cobra fuerza. Y yo sigo siendo una persona muy escéptica. No tengo creencias en Dios, ni en la vida después de la muerte, ni nada de eso. Pero me gusta aceptar, y más que aceptar, sentir en mi corazón
que no tengo respuestas para todo, que no todo puede tener respuestas y que de alguna manera esa magia se cuela en nuestra realidad, forma parte de ella. Exactamente, y yo creo Eso que me gusta. completamente, ¿sabes? Yo creo que comparto mucho esa forma de pensar, porque también tiene mucho que ver, ¿no? con nuestros ancestros, ¿no? Que quitan a la persona del centro. Las personas que crecimos en la urbe creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, y cuando salimos de eso nos damos cuenta que la naturaleza, creo que tienes la palabra perfecta, es abrumadora, ¿no? O sea, la natura es abrumadora, y definitivamente al vivir, ¿no?, rodeado más de ella que de tecnología, pues es más que obvio que va a tener un significado espiritual, ¿no? Que muchas veces es de lo que tiende a carecer el mundo urbano, ¿no? Alberto, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por compartir estos relatos de la Laguna de Caná. Vamos allá recolectando otra tanda de historias, ¿no? De la Laguna de Caná, y para la bandita que nos escuchas, gracias, ¿no?, por prestarnos su tiempo en este relato. Gracias por acompañarnos esta noche, esta primera noche de relatos, ¿no? Estos relatos escondidos dentro de la península, ¿no?, inexplicables. Y si quieren participar, ¿no?, envíen un correo, ¿no? Pueden enviarlo a ciclonicamx@gmail.com. ¿Cuándo va a salir para que le diga a mi mamá que lo escuche, así como Alex Lora? Vamos planeándolo, ¿no? Debería salir en un par de días, si no cambia la jugada, ¿no? Y le vamos ahí compartiendo, ¿no? Y también la banda, si quiere sumar, si quiere participar, pónganse en contacto, dejen su comentario, ¿no?, en el post, ¿no?, en el que accedieron a ver este video, ¿no?, o este audio, escuchar este audio, donde vayan, ¿no? También pueden seguirnos en Coach Palmame, ¿no? Nos puedes encontrar en Facebook, donde pues ahí está, es como que la central de operaciones también de los podcasts culturales. Sí, y bueno, también obviamente pues síganos en esta plataforma, y obviamente, pues, al momento de que apaguen esto, pues, presten un poquito de atención al silencio. Alberto, muchísimas gracias. Buenas noches y gracias a ti. Un saludo para todos y todas los que nos están escuchando. Exacto, a prestarle atención a los detalles, porque hay un universo detrás. Definitivamente. Bueno, pues, bye.